Este pastor dice lo siguiente, dice, la cruz sin la resurrección es un desastre. Y es verdad, la historia de Jesús sin la resurrección es un desastre, es un fracaso. Porque Jesús fue el que dijo, ¿verdad?, que Él iba a resucitar. Jesús fue el que creía que Él se iba a levantar de entre los muertos. Quiere decir que si la resurrección no hubiera sucedido, si Jesucristo no resucitó, la cruz es un desastre. Pero Pablo nos dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Quiere decir que la historia no terminó en un desastre. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Así que el día de hoy yo quiero hablarte de algunas cosas que tú y yo podemos aprender de la resurrección de Jesús y que deben de hablar a nuestro corazón. Número uno, es que la resurrección de Jesús afirma su identidad. La resurrección de Jesús nos dice quién era Jesús. Si lo que Jesús decía de Él mismo es verdad, si lo que sus discípulos creían de Jesús es verdad. La resurrección de Jesús es la evidencia irrefutable de que Él es quien dijo que era. Sin la resurrección, Jesús no puede comprobar que Él es quien dijo que era, que Él es el Hijo de Dios. Pero es gracias a la resurrección que Jesús nos da una evidencia irrefutable de que Él era quien dijo que era. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. ¿Sí? Y creo que tú y yo, ¿verdad?, podemos a veces pensar si te gustan las palabras de Jesús, si te gustan sus enseñanzas, si piensas que lo que Jesús enseñó está bien. Pero lo más importante, la verdad, es si Jesús resucitó, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, todo lo demás pierde sentido, todo lo demás pierde su valor. Lucas nos dice que Jesús resucitó porque era imposible que Él fuese retenido por la muerte. Jesús mismo nos dijo lo siguiente, Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estas palabras Jesús las dijo obviamente antes de ser crucificado. Y su resurrección, ¿verdad?, afirman esas palabras, confirman las palabras de Jesús, confirman su identidad. La resurrección de Jesús es la revelación de Dios mismo. Es Dios confirmando que Él había venido a este mundo a salvar lo que se había perdido. Todo gira, nuestra fe gira alrededor de la muerte y de la resurrección de Jesús. No podemos separar una de la otra. Es tan importante la muerte de Jesús, pero también es tan importante la resurrección de Jesús. Necesitamos ambas en nuestra fe. Es la revelación de que Dios nunca abandonó a su creación. La resurrección nos habla de que Dios nunca nos ha abandonado, sino que se hizo como uno de nosotros y murió la muerte de cruz, pero al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para darnos el regalo de la resurrección. Entonces, número uno, la resurrección afirma la identidad de Jesús. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso tú y yo podemos alabar a Dios con libertad, podemos alabar a Jesús creyendo que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Él resucitó. Número dos, la resurrección de Jesús anuncia nuestra resurrección. Y esto debe de ser algo, por lo menos para los primeros cristianos fue algo muy novedoso. Y tal vez debería de sorprendernos más a nosotros también. La posibilidad de nuestra propia resurrección. Porque la resurrección de Jesús anuncia nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es el primero de todos los que murieron. Él es el primero de muchos. Él es el primero hablando de que nosotros también vamos a resucitar.
Entonces la resurrección de Jesús anuncia nuestra resurrección. El domingo, ahorita leímos al inicio de la reunión, el domingo muy de mañana, 2 ángeles les dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y podemos decir que desde ese domingo en la mañana, los seres humanos vivimos entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Tú y yo podemos levantar nuestra mirada al cielo y saber que tenemos la promesa de nuestra propia resurrección. La resurrección de Cristo nos llena de esperanza, ya que se cumple la promesa, ¿verdad?, que se había dado mucho tiempo antes de que Cristo muriera. En Oseas 13:14, que dijo Dios: liberaré a la gente del poder de la tumba, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Tú y yo, como discípulos de Jesús, somos llamados a ver la muerte precisamente como Jesús la miraba. Y una de las cosas que podemos saber de Jesús es que Jesús sabía que después de la muerte venía la resurrección. Esa era su certeza, esa era su confianza. Y somos lo que tú y yo somos llamados a creer y a esperar nuestra propia resurrección. También el que Jesús haya muerto nos da un regalo que a lo mejor tú y yo muchas veces no pensamos, pero creo que si ponemos atención nos vamos a dar cuenta que realmente lo tenemos, que realmente está en nosotros, o por lo menos que Dios te lo quiere dar. Dios quiere que tengas este regalo, y es el librarnos del temor de la muerte. Dice Hebreos 2: Jesús compartió nuestra naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar, está hablando de nosotros, a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Tú y yo recibimos de Dios el regalo de no vivir con temor a la muerte. Ahora, eso no quiere decir que nos queremos morir, nadie está hablando de eso, pero sí quiere decir que cuando pensamos en nuestra propia muerte podemos confiar que Dios nos resucitará, que somos salvos, que Dios nos ha dado vida eterna. Y podemos decir como Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo hablaba de cuando perdemos a un ser querido, Pablo decía: nosotros no somos como aquellos que lloran sin esperanza. Sí, lloramos obviamente cuando alguien fallece, pero lloramos con esperanza, reconociendo, ¿verdad?, que la resurrección es una realidad en nuestras vidas gracias a la resurrección de Cristo. Tú y yo podemos caminar por esta vida seguros y confiados de nuestra propia resurrección, porque Cristo resucitó. Sabemos que los anhelos más profundos de nuestro corazón serán una realidad. El anhelo de estar completos, de ser sanados de nuestras heridas físicas, mentales, emocionales, de estar limpios, de ser felices, de estar conectados con Dios, se cumplirán. Llegará el día, llegará el momento cuando toda lágrima, dice la Escritura, será secada, cuando ya no habrá muerte ni dolor, cuando toda desesperación se convertirá en paz y toda tristeza en alegría. La resurrección de Jesús es lo que le da sentido a todo. La resurrección de Jesús es lo que redime todo. La resurrección de Jesús es lo que redime todo nuestro sufrimiento en la tierra. La resurrección de Jesús es lo que redime toda injusticia en el mundo. ¿Por qué? Porque un día todo va a ser enderezado. Todo va a estar puesto en su lugar. Y eso es gracias a la resurrección de Jesús y nuestra propia resurrección. Es verdad, ninguno de nosotros hemos tenido vidas perfectas aquí en la tierra. Todos hemos enfrentado dificultad, sufrimiento.
Tal vez el día de hoy estés aquí con alguna enfermedad, con algún dolor, con alguna situación en tu vida, ¿verdad? Pero todos hemos experimentado dolor y quebranto en esta tierra. Pero todos al mismo tiempo sabemos que en nuestra resurrección todo será redimido. Seremos hechos a la imagen de Jesús. Mejor dicho, ahora, porque ya somos hechos a la imagen de Jesús. Seremos como Jesús, sería el lenguaje que usa Pablo. Seremos como Jesús es. Así que tú y yo, aún a pesar de nuestras dificultades aquí en la tierra, podemos saber que todo será puesto en su lugar. Seremos sanados emocional, física, espiritualmente. Y por último, la resurrección de Jesús tiene el poder de cambiarlo todo. La resurrección de Jesús tiene el poder de cambiarlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué será que digo esto? ¿Por qué podemos decir esto? Porque la resurrección no es una teoría, no es solamente una idea, no es solamente un concepto, ni siquiera es un milagro. La resurrección de Jesús es el mismo. La muerte no lo podía retener. La resurrección es una persona. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección? Jesús mismo. Por eso era imposible, ¿verdad?, que la muerte lo retuviera. Por eso era imposible que Jesús se quedara en el sepulcro. Y a nosotros nos puede pasar lo que le pasó a los primeros discípulos si abrazamos la resurrección de Jesús, si creemos en la resurrección de Jesús. En su muerte, Jesús fue contado entre los pecadores. Fue contado como uno de nosotros. En su resurrección nosotros somos contados con Él, como sus hermanos y coherederos. Si tú estás familiarizado con los pasajes del Evangelio, sabrás que con los discípulos de Jesús pasó algo extraordinario. El viernes, cuando Jesús fue aprehendido, antes de morir, la Biblia nos dice que todos los discípulos estaban atemorizados. Todos los discípulos abandonaron a Jesús. Todos los discípulos se escondieron. Pero cuando se dan cuenta que Jesús resucita, cuando por fin creen en su resurrección, cuando por fin lo ven resucitado, ven sus heridas en sus manos, en su costado, en sus pies. El pasaje que leímos hoy al principio, ahora cuando Jesús les dice que Él nos da su paz. Una vez que los discípulos vieron a Jesús resucitado, fueron transformados. De ser seguidores titubeantes que abandonaron a su Señor el día de su muerte, después de su resurrección se convirtieron en discípulos valientes, dispuestos a seguirlo hasta lo último de la tierra y dar sus vidas por Él. La historia cristiana nos dice que la mayoría de los discípulos de Jesús murieron dando testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Quién inventa una mentira y luego está dispuesto a morir por esa mentira? Nadie, ¿verdad? A veces se dice, se critica de los discípulos y es, no creemos en la resurrección y los discípulos inventaron que Jesús había resucitado. Pero cuando lees la historia dices, pero algo no checa aquí. ¿Por qué los discípulos iban a inventar algo, creer una mentira y luego estar dispuestos a morir por esa mentira? Si de algo podemos estar seguros, es que los discípulos realmente creían que Jesús había resucitado. Y es la resurrección de Jesús, el creer en la resurrección de Jesús, lo que los transforma, lo que los convierte en hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por Jesús.
Y esto sucederá en nosotros a medida que descubramos y aceptemos lo que la resurrección de Jesús dice acerca de nuestra vida, acerca de nuestro origen, acerca de nuestro destino. Tal vez tú y yo nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos una fe más fuerte? ¿Por qué no tengo un compromiso más fuerte con Dios? Y tal vez la respuesta está ahí, que necesitas abrazar la resurrección de Jesús. Que es a través de creer en la resurrección de Jesús que somos transformados. Que entendemos que somos eternos, que venimos de Dios y que vamos a Dios. Que ese es nuestro destino, pudiéramos decirlo. Porque Jesús resucitó, tú y yo podemos ver hacia el futuro confiados y creyendo en nuestra propia resurrección. Y como dije ahorita, ¿verdad? También Jesús quiere que seas libre del temor a la muerte. Otra vez, eso no quiere decir que nos queremos morir. Eso simplemente significa que sabemos que nuestra vida está segura en Cristo. Que podemos confiar que vamos a verlo a Él cara a cara. Cuando a cada uno nos llegue ese día, ¿verdad? De nuestra muerte, podemos llegar a ese día sabiendo que tenemos la esperanza de nuestra propia resurrección. Y yo sé, ¿verdad? Que el tema de la resurrección es un tema muy extraordinario, ¿verdad? Y entiendo que sea difícil de creer. Al punto, ¿verdad? Que necesitamos fe para creerlo, para abrazarlo y para dejar que la resurrección de Jesús sea la influencia más fuerte sobre tu vida. Que tu vida, que tu manera de pensar gire alrededor de esta realidad. Jesucristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. La otra promesa que tenemos y que se enlaza con la resurrección de Jesús es que Jesús regresará. ¿Por qué podemos creer que Jesús regresará? Lo podemos creer porque creemos que Jesús está vivo. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, en otras religiones tú puedes saber quién fundó esa religión. Puedes encontrar lo que esos líderes fundadores de esas religiones enseñaron como algo bueno, como algo atractivo, como algo que te gustaría imitar. Pero te quedas con un fundador que no está vivo, que no puedes esperar su regreso. Pero porque Jesucristo resucitó, tú y yo podemos esperar su regreso. Podemos esperar nuestra propia resurrección y podemos esperar su regreso.